yo me veo como que mi espíritu sale y yo me veo en el techo de la ambulancia y me veo hacia abajo. Miro mi cuerpo, veo a mis hermanas que están en la ambulancia a los pies. Le digo, tío, yo me siento muy bien, estoy flotando. En el día de mi cumpleaños me dice, Ruth, tengo que darte una mala noticia. Tienes cáncer. Fue al médico, le hacen radiografía, no tenía placa, no tiene tornillo, no tiene nada. Desapareció todo. Todo. Yo le digo a la gente que va a escuchar mi testimonio que hay detalles que Dios se encarga hasta de eso. Y me llama un señor de un banco. Estoy muy afligido, estoy en una situación muy complicada y estoy con un revólver en mi sien. A mi esposo le pasaron como un bolso y venían unas llaves. No. Un auto nuevo. Ese auto que tenemos que tú ves afuera. Es de película esto. Bueno. Exámenes y el neurólogo me dice, no hay nada que hacer. No. Y yo le digo, ¿se va a morir? Sí, me dijo. Y si no, me dijo, va a quedar en estado vegetal. Vamos a entrar, pero ninguna va a llorar. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy tenemos un capítulo muy especial. Está con nosotros una pastora a la cual admiro, respeto, una pastora que tiene una trayectoria maravillosa, décadas sirviendo al Señor. Y hoy yo sé que tú vas a recibir una palabra que te va a bendecir, testimonios de vida, encuentros con el Señor, pruebas que ha tenido que experimentar y que Dios la ha sacado. Hoy no te pierdas lo que Dios va a hablarnos. Así que estoy muy agradecido de estar aquí en la iglesia de CSI Peñaflor y con nosotros nuestra pastora Ruth Moya. ¿Cómo está, pastora? Bien, súper a la expectativa. Primera vez que estoy en un podcast y un poco nerviosa también, pero bueno, a medida que vamos conversando, yo creo que me voy a ir relajando y contándole algo de mi historia, de mi vida, de cómo Dios ha tratado conmigo en la parte espiritual y la parte física también. Así que un gusto, pues, Nicolás, de poder sentarme a conversar del Señor, que es lo más importante. Así es. Le pedí a la pastora que nos diera esta instancia porque la verdad desde mucho tiempo que yo la admiro, porque me recuerdo una vez que estaba en la iglesia Nueva Trapiche y usted fue a compartir una palabra y todo lo que Dios nos ministraba a través de usted. La verdad que yo estaba en el fondo de la iglesia y Dios me tocó, me puse a llorar. Sentí tan fuerte a Dios de lo que Dios ponía en usted y sigue poniéndolo a través de los años. Y eso es una de las cosas que más me impacta, que a través de las décadas, no tantas, pero de las décadas, No, si dila nomás, no hay problema. ha sido su fidelidad, se ha visto, y la fidelidad de Dios en su vida. Sí. Y nos gustaría conocerla un poco, pastora. ¿Cómo fue su encuentro con el Señor? Uy, bueno, han pasado tantos años y yo nací dentro de una familia cristiana. Mi papá tiene un tremendo testimonio donde él era un alcohólico y Dios transformó su vida, así como Pablo lo tiró del caballo y salió totalmente transformado. Bueno, en esa familia nací yo, de 8 hermanos, y Dios empezó a tratar conmigo chiquitita, pero yo lo tomaba como un juego, como ir a la iglesia, como novedad. Me dedicaba a mirar, a hacer travesuras dentro del templo. Pero a la edad de 14 años yo tuve un sueño, donde me veía yo en el sueño, estaba en un colegio y veía por un ventanal grande, veía muchas personas volar hacia el cielo, vestiduras blancas. Entonces yo miraba a los que estaban en esa sala, que eran mucha gente adulta, y yo les decía, llegó el Señor, vino el Señor y yo me voy. Entonces yo me voy ahora. Y volvía mi rostro a mirar hacia la ventana y veía volar niños adultos, pero con unas vestiduras blancas resplandecientes. Y yo levantaba mis brazos, yo me acuerdo en ese sueño que levantaba mis brazos, yo me voy a volar. Y no volaba. Y me entró una desesperación y todos los que estaban ahí me miraban como que estuviera loca, porque ellos no veían lo que yo estaba viendo. Y yo levantaba los brazos, levantaba, nada. Y recuerdo que desperté muy asustada, muy aterrada más que asustada.
Y desde ese momento yo entendí que el Señor venía, que era real lo que hablaban los predicadores. Así que a la edad de 14 años yo sentí que yo comprendí dónde estaba, qué significaba el Evangelio, qué era la palabra, qué era servir al Señor. Ese fue mi primer encuentro con Dios. Y recuerdo que mi papá me dijo, se lo conté a mi padre que era pastor ya, y me dijo, hija, tiene que contarlo esto a la iglesia para los jóvenes, porque usted seguramente, como se sentía hija de pastor, estaba segura. Tiene que contarlo como experiencia. Yo dije entre mí, no, mi papá está loco, me voy a avergonzar que la hija del pastor no estaba salva. Yo pensaba eso. Pero en una ocasión, al mes, vamos de visita a una iglesia de Talagante, donde habían como 500 personas. Y le dan la oportunidad a mi papá, y mi papá no había mejor cosa que decir, voy a llamar a una hija que tuvo una experiencia con el Señor. Así que tuve que contarlo delante de 500 personas y no de 40 que eran de mi iglesia. Wow. Pero sí, muchos también se sintieron tocados porque después me lo decían, que también ellos a veces uno se siente segura porque es hija de pastor, porque o pertenece a una congregación. Entonces, no, hermanos, esto es un encuentro personal con el Señor. Y esa fue mi primera experiencia con el Señor después de muchas que tuve yo. Y luego me imagino que siguió avanzando en la iglesia y siguió teniendo otros encuentros con el Señor que la fueron afirmando, fortaleciendo. ¿Qué podría contarnos de los siguientes años, lo que De lo vino siguiente. después? Mira, después uno sigue la vida en el Evangelio, porque nosotros, siendo una familia muy humilde, era el colegio y la casa y la iglesia. Esa era nuestra vida, teniendo un papá pastor. Imagínate, una obligación, una responsabilidad con la obra del Señor. Algo que nos marcó mucho, a mí y a mis hermanas, ese compromiso con Dios. Fíjate que nosotros nunca renegamos de nuestra situación, porque uno escuchaba, venga el Señor, Dios le va a bendecir, Dios le va a arreglar los problemas económicos. Ese era como el evangelio que se predicaba. Yo tengo 65 años, imagínate, hace 40, 50 años atrás. Y ahí empezó mi caminar hasta que yo trabajaba con los jóvenes, integrada totalmente en la iglesia, en mi colegio, comencé a estudiar también, bueno, estudiaba de hecho, y de ahí conocí a mi esposo, me casé, y bueno, mi esposo no era convertido, pero cuando Ah, me mire. conoció a mí, llegó al Señor, él también tuvo un encuentro con él en un evento de jóvenes, me acuerdo que en Rancagua, él volvió totalmente cambiado. Ahí tuvo el encuentro con el Señor, bueno, tuvimos 3 niñas y seguimos la vida cristiana, pero ahí comenzó mi proceso más fuerte, porque después de casar, yo siempre recuerdo esto, que yo era muy tímida, no predicaba todavía, hablaba nomás algo de lo que sabía de la palabra, pero siempre recuerdo que un día en el púlpito estaba coordinando y Dios toma a mi esposo, y le dijo a él que me dijera que cuando yo comenzara a predicar, yo iba a predicar como una leona. Wow, le dijo a su Él, esposo. mi esposo, me dijo así. Wow. Tomada totalmente por el Señor. Yo sentí una cosa así, un golpe. Bueno, la melena la tengo, dije que por algo empiezo. Y fue así. Y Dios empezó a poner palabra, interés, escuchaba predicadora, estudiaba mensajes. Y así fue en mi trayectoria como empecé a amar la palabra del Señor, a querer hablar, pero que cuando la gente me escuchara fuera una enseñanza de vida, porque a veces uno copia los testimonios de otras personas, Ujú. pero no hay cosa más rica, enriquecimiento para lo que uno vive. ¿Cómo fue su llegada al ministerio? ¿Cómo fue el llamado que Dios hizo a usted para llegar a pastorear? O sea, de ser un miembro de la iglesia, de ser una hermana de la iglesia, ahora ser pastores de una iglesia. Bueno, cuando mi esposo se convirtió al Señor, él siempre dijo, oye, a mí me gustaría ser pastor. Decía él, por lo comentaba. Y yo decía entre mí, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Porque uno ve, y no porque sea tan sacrificado tampoco, si Dios no te pone más carga de la que tú no puedes llevar. Y eso lo dice la palabra. Pero a mi esposo le gustaba ese pastorado y él era muy carismático, cariñoso con la gente, muy preocupado.
Entonces, mi papá empezó a enfermarse, mi padre. Y habían varios candidatos en la iglesia. ¿Ah? Y él empezó a probar a varios. Y bueno, y la mirada a lo mejor de muchos no era por nosotros, que fuéramos pastores, a lo mejor a mi esposo le gustaba, pero no era un gran estudioso, así como de la palabra, no. Pero él era muy de preocuparse de la gente, tenía un corazón Ujú. pastoral. Y siempre me acuerdo que nos llaman, ya mi papá se enfermó, entregó a la iglesia al obispo, y bueno, había que poner a alguien de pastor. Y recuerdo que el obispo Sergio Moya Papá, que decimos nosotros, así lo Ujú, diferenciamos de Sergio Moya Hijo, ujú. llamó a mi esposo, le dijo, lo vamos a probar. Entonces ese día que nos llamaron para el ungimiento, yo le decía a mi esposo, yo voy a decir que no. Yo no quiero, no quiero, no estaba en mi corazón ser pastora. No quería, esa es la verdad de las cosas. No anhelaba esa responsabilidad. No me sentía capaz también de tomar una responsabilidad porque las cosas del Señor son serias, son delicadas. No es un juego. Lo que cuando el Señor te llama, tú tienes que ser responsable, tú tienes que estar preparado. Y yo me sentía preparada. Y me acuerdo que nos fuimos a las conferencias a ungirnos. Y yo me acuerdo que yo le iba a decir al obispo que no, cuando me pone la mano y yo caigo Wow, y caí de espalda y ya me levanté como pastora. Ya, tremendo. La unción. ya la unción estaba, ya la bendición ya estaba. Y desde ahí yo lo tomé muy en serio. Pero una de las cosas que a mí más me preocupaba era cómo lo íbamos a mantener. Porque yo decía, va a tener que mi esposo dedicarse tiempo completo a la obra, porque la iglesia te demanda a ti tiempo. Teníamos mis 3 hijas, algunas adolescentes, y recuerdo que yo le decía al Señor, más encima pagábamos arriendo y no nos alcanzaba, siempre vivíamos como justos. Y yo, ese era mi corazón, le decía, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Y pasó como 2 meses y un día vino un pastor de visita a nuestra iglesia y me acuerdo que yo vengo llegando de afuera, venía un poco atrasada y él estaba ya en el púlpito, el pastor. Nunca me voy a olvidar, Nicolás, cómo Dios se encarga de todas las cosas de uno. Y me acuerdo que él dice que pasen los pastores nuevos. Y pasamos con mi esposo y yo me acuerdo que venía caminando por este pasillo y él levanta la mano y me apunta y me dice, mira lo que me dice el Señor para ti. Tú te has estado preguntando cómo lo vas a hacer para pagar la luz, el agua, el Wow. teléfono, el arriendo. Me deletrea todo como yo le había dicho al Señor. Pero de hoy te digo algo, no te preocupes, porque yo me voy a Amén. encargar de pagarte todo eso. Y es más, en un tiempo más tú vas a prestar y no vas a pedir prestado. Wow. Oh, y me acuerdo que, obvio, pues, si te habla, fueron unas palabras tan certeras, con tanta unción, y Nicolás, así ha sido, así fue, comenzó Dios ha sido fiel. a pagar. Dios es fiel, Dios es fiel. Wow. Yo creo que los que me escuchen y los que van a ver, Ajá. no estamos hablando de religiosidad, Ujú. estamos hablando de algo real que Mm. sucede cuando uno, y yo le preguntaba al Señor y no me quejaba, solamente decía, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Pero Él siempre tiene la solución. Y ahí empezaron los procesos de la iglesia, después vino el proceso más duro que vivimos. Y la otra cosa, Nicolás, que yo me empecé a interesar mucho en el ocultismo, Ah, a preocuparme, no a estudiar yo, sino que a prepararme en caso de que llegara alguien con alguna secuela, con algún espíritu en la vida de ellos, ajá. que llegan a las iglesias. Yo quería estar preparada, porque tenía un tío que era pastor y trabajaba mucho en eso. En liberación. En liberación, Wow. sí. ¿Y por qué también? Porque tengo una hija que comenzó a los 14 años a buscar las cosas ocultas. Mm. Entonces ella era muy miedosa cuando chica y ella empezó a investigar por qué tenía tanto miedo y llegó a eso. Entonces, varias situaciones que yo viví con mi hija bien complicadas,
porque con los compañeros de colegio empiezan a practicar cosas ocultas. Por la curiosidad los lleva a eso, pero a veces no saben en qué mundo se están metiendo, qué puertas se están abriendo. Mm. Y eso le pasó a mi hija, entonces yo tuve que estar preparada en eso, en oración, en ayuno, en buscar información. De hecho, en una ocasión, yo tengo que contar y lo cuento que es verídico. En una ocasión llegó un pastor de Uruguay acá a la iglesia y recuerdo que yo estaba cuidando a mi padre, me había tocado turno porque a mi padre le dio Alzheimer. Entonces, como hija, nos turnábamos nosotros. Y esa noche me había tocado mi turno con él. Entonces yo llegué a la iglesia un poco atrasadita y siento algo que estaba en el culto, algo pesado. Y yo en mi espíritu dije yo que el coordinador me dé la oración. Mira, yo venía, Wow. yo allá estaba yo con power, ¿ah? Ajá, No, yo claro. decía, aquí voy yo, pónganme nomás. Y me acuerdo que, y justo el coordinador dice, viene llegando la pastora, yo creo, bueno, todo del Señor también, le vamos a pedir a ella que ore. Y yo me acuerdo que empiezo a reprender, aunque venía con sueño otra noche, empiezo a reprender, a orar aquí en el culto. Ya, pues pasó. Y en eso me voy al baño a tomar un vaso de agua y siento unos pasos en el baño y algo me dice, el espíritu, yo creo que algo en mi mente me dice, cuidado. Una de las experiencias más fuertes que tuve fue esa, cuidado. Y yo me acuerdo que entra una joven que era familiar nuestra, que recién había llegado a la iglesia, que era familiar de mi esposo, y entra ella y yo le digo, Patricia, ¿vienes al baño también? Y ella levanta la mano y ella tenía unas uñas muy largas. Y viene y me va a hacer un arañazo en mi cara. Wow. Y como el espíritu me había dicho, cuidado, yo estaba como alerta y le tomo las manos, las muñecas, y empieza a forcejear conmigo, le cambia su cara, su rostro, y siempre me acuerdo que su boca se fue para adentro, Mm. y me decía, a ti te tengo miedo Wow. y te voy a destruir tu cara, tus ojos. Oh. Y yo sujetaba y forcejeaba con ella en el baño. Y yo tratando de reprenderla, decía, Señor, ayúdame, porque tenía más fuerza que mí. Y en eso viene una hermana y ve la escena, ve la cara de esta niña deformada, la voz así como de hombre, y me dice, pastora, ¿qué está pasando? Y yo le digo, vaya a buscarme al pastor. No, es que el pastor está en el púlpito, tráigame la visita. Yo quería que llegara algo con autoridad. Ajá. Y me acuerdo que viene el pastor de Paraguay y ve la escena, po, y él también empezamos a reprenderla entre los dos, la sujetamos, la sentamos en una silla, se sosegó. Y yo me la traje acá dentro del templo y me senté al lado de ella para vigilarla, por si Ajá. acaso. Y me acuerdo que de repente ella me miraba y me decía, estoy viendo todo lo malo que les va a pasar. Y me amenazaba. Y yo le decía, sosiégate, en el nombre de Jesús, cállate. No tiene autoridad. Yo le decía, calladita, porque el pastor estaba predicando. La cosa es que terminó el culto y yo me acerqué a ella y le pregunté qué había pasado. Me dijo, ¿sabe? Cuando yo estaba sentada y usted entró, algo me dijo, anda y márcale la cara, destrúyele los ojos. Y Mm. ella no sabe nada del Señor, no conocía nada, absolutamente. Mm. Y lo único que me dijo, algo que me llevó y me llevó al baño, era para hacerle tira a su cara. Qué tremendo. Tremenda experiencia, porque hay personas que están tan atadas en circunstancias de la vida, el enemigo la empieza a poseer, pero el enemigo no se manifiesta así por así. Hay una unción, seguramente, en ese momento y todavía en usted, que provocó también que el enemigo no quisiera dañarla, porque el enemigo quiere dañar a los que están ungidos, a los que están sirviendo, pero Dios no lo permitió. No, pues Dios no lo permitió. Y de hecho yo creo que venimos de una familia muy marcada porque yo a los 2 años y medio más o menos estuve desahuciada. Wow. Sí, yo no afirmaba el cuello, era muy delgadita, muy flaquita, no comía y me acuerdo que los médicos de mi mamá le dijeron que me llevara para la casa porque yo iba a morir. No había nada que hacer por mí. ¿A qué edad más o menos fue eso? 2 años y medio. Mira, ahora me acordé de esa etapa que, A que los me 2 años. salté por contártela. Wow. Sí, 2 años y medio. Dice mi mamá que me examinaron 12 médicos en el San Juan de Dios
Me sacaron radiografía, exámenes, hueso por hueso, y le dijeron, no, ella no va a vivir, llévesela. Y me acuerdo que mi mamá me trajo y le contó a mi papá. Y mi papá dijo, esa semana tocaban bautismo. Y mi papá dijo, arréglemela porque me la voy a llevar a los bautismos. Y mi mamá no podía ir porque tenía más chicos, más hijos más chicos. Había tenido los hijos muy seguidos. Y me llevaron a los bautismos. Y allá, dicen mis padres, me cuentan, y mi hermana que fue testigo, mi hermana mayor, Lucía, que me tomaron en los brazos, me ungieron los pastores. Y dice que en la tarde yo me empecé a comer todo. Comía el queso, comía pollo, comía huevo, lo que no hacía en la casa. Empecé a tomar un color rosado y de ahí me mejoré. Wow, Dios la sanó Un así, pero milagro total. Yo soy un milagro. He estado creo que 3, 4 veces al borde de la muerte. Pero Dios de ahí me ha sacado, porque cuando Dios tiene propósito, no hay muerte, no hay enfermedad, nada que pueda impedir los propósitos que Dios tiene aquí en la vida contigo. es algo que hemos visto mucho que a las hombres y mujeres que están marcados por Dios, que cargan algo muy fuerte, el enemigo siempre los quiere matar, de una u otra forma, como que los quiere detener, Destruir. porque son peligrosos, Sí, peligrosos para el reino de las tinieblas. Y me imagino que en el ministerio, en esta búsqueda del Señor y en el comenzar a congregarse o a pastorear una congregación, empezaron a venir pruebas del Señor, sí, situaciones absolutamente. difíciles. Sí, viene una situación bien, bien complicada, que te lo decía anteriormente, muy complicada, que yo creo que Dios ahí me probó, pero me reprobó, digo yo, Ujú. porque fue muy fuerte esta situación que vivimos como familia. Y bueno, donde yo llegaba al templo y yo me tiraba al suelo y oraba al Señor y clamaba. Yo creo que no lloraba, yo siempre digo, yo bramaba. Mm. Ese era mi dolor que tenía. Y me tiraba acá en el suelo y le decía al Señor, ayúdame a pasar esta montaña, a subirla, porque para mí era una montaña muy alta. Pero, ¿sabes? Dios te da la fuerza. Y es más que la gente te decía, no, Pastora Ruth, cuando usted pase esta prueba, usted va a salir pero renovada, va a salir con una gloria mayor. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si mira dónde estoy yo sentía que ya era, no sé, que era un abismo delante de mí. Pero lo que nunca me faltó fue mi confianza en el Señor, mi fe. Tengo que salir de esto, tengo que pararme. Además que tú escuchabas a tu familia que te decía, si usted se cae, nos caemos todos. Wow. O sea, tenía una responsabilidad sobre mis hombros, tremenda. Si usted se cae, nos caemos todos. Y en esa oportunidad yo quedé al frente de la iglesia, Mm. más responsabilidad todavía. De hecho, yo pensaba que una mujer no podía dirigir sola. Yo Mm. siempre decía, tiene que ser el complemento con un varón, dirigir la iglesia. Ellos son la cabeza. Yo siempre he reconocido la autoridad, la cabeza en los varones. Nosotros somos la ayuda idónea, que Dios nos ha capacitado con bastantes cualidades, pero no para sobresalir, sino al contrario, para ser una ayuda de ellos. Y tuve que tomar la iglesia, Ujú. tomarla. Y de repente los hermanos me decían, oh pastora, no ha llegado nadie a visitarnos con toda la situación que estamos pasando, nadie ha venido a alentarnos. ¿Y sabe lo que se me puso en mi corazón tan fuerte de decirle? Ujú. Mire, le decía yo, aquí esta iglesia va a permanecer y se va a levantar todavía más con poder, porque nadie va a poder decir, yo ayudé a esa iglesia, yo iba a predicar, los alenté. No, esto va a ser por Dios. Amén. Él va a levantar esta iglesia. No va a ser por mano de mujer, mano de hombre, no, de Dios. Amén. Así que, Amén. y esa fue mi frase que le decía a los hermanos y se acabó. Y empezamos a trabajar hasta que pronto yo regresó mi esposo, así que pudimos ya retomar aquí juntos la iglesia y ponernos a trabajar. Y Y entiendo dime, que hubo un tiempo que el pastor también estuvo bien enfermo, ¿o no? sí, eso fue después. Ah, eso. No, eso fue después. Otra Otra prueba. prueba. No, si entre medio tuvimos varias. Bueno, el Alzheimer de mi padre cuando nosotros ya estábamos pastoreando, el hecho de ver un hombre, un siervo de Dios, y de repente que te dicen a ti, oye, pero ustedes son cristianos,
pero mira las pruebas que tiene. Mira a tu papá, un pastor, un hombre entregado a Dios y con Alzheimer, demencia senil, se lo juntó todo. Pero yo decía, es que Dios no tiene hijos predilectos. Mm, No. Y Dios a todos va a probar. Muéstrenme a alguien de la Biblia, de la historia de la Biblia, que no haya tenido pruebas. mm, Todos tenían pruebas. así es. Ah, Me acordaba de ese versículo que dice, muchas son las aflicciones del justo. pero de todas ellas la librará el Señor. Amén. Sí, muchas son, y es verdad. Y siempre vamos a tener aflicciones. Pero si tú vas a la Biblia, a los discípulos, todos, mira cómo murieron, aserreados, torturados. A Isaías lo metieron en aceite, al profeta Isaías, hoy, y a nosotros, ¿qué nos han hecho? Es tan poco lo que nos han hecho. Es tremendo porque hay personas que cuando están experimentando una prueba, em, reniegan contra Dios. Sí, sí. Y si yo no quiero seguir porque se supone que yo debería estar bien. Y, pero en el caso suyo, a pesar de que ha pasado por el fuego, su fe se ha fortalecido, ha madurado, ha inspirado a otros. Por eso que yo les contaba al principio que en una ocasión que compartía la iglesia y contaba todas las cosas que Dios ha hecho con usted, yo lloraba porque decía Dios, qué tremendo. No es lo mismo decirle a las personas, Dios está contigo, Mm. bien, estando bien, que experimentando pruebas difíciles. Me acuerdo que aquella vez estaba el pastor muy enfermo. Sí, bueno, esa ocasión a él le dio un accidente, pero antes de eso, ¿Ya? a mí me declararon cáncer, Wow. ¿ya? Siempre recuerdo que la ginecóloga que me da la noticia en el día de mi cumpleaños, me dice, Ruth, tengo que darte una mala noticia. Y yo, ya, había pasado, En el yo creo día que de su antes había cumpleaños. pasado un proceso muy fuerte. Ya, sí, me dijo, ¿estás preparada? Sí, tienes cáncer. ¿Ya? Y yo así, ¿ya? Y ella me dijo, ¿me estás entendiendo? Sí, sí sé lo que significa cáncer. Sí, pero te veo como que nada. Es que yo tengo un amigo. Y me Tremendo. quedo mirando, ¿y quién es tu amigo? El Señor, le dije yo, y Él tiene el control de todas las cosas. Ah, bueno, ya me dijo, esta está loca. Wow. Una cosa así. No sé, pero no te entiendo, me dijo, pero me imagino que eres cristiana. Sí, pero no religiosa, le dije yo. Yo Ajá. creo en el Señor, creo en los milagros y creo en los procesos también que ya me dijo. Así que, claro, efectivamente me mandaron a Santiago, exámenes, operaciones, estar ahí con terapias que son muy complicadas. ¿Y cáncer a qué era? Tenía cáncer al útero, tenía un tumor en el Wow. útero, un tumor. Y claro, me operaron, pero me hicieron terapias, pero sabes que yo a veces venía, me llevaba a mi esposo, fue un mes completo de todos los días sesiones donde me metían en una sala y te irradiaban y cosas así. Y me acuerdo que yo iba bien, pero después volvía hecha un trapo en el auto, venía botada, vomitando y cosas así. Y me acuerdo, pero ¿sabes lo que quería yo, Nicolás? Muy enferma, quería que me pasaran un púlpito y yo quería hablar de sanidad. Había algo tan sobrenatural en mí que yo a veces no me la creo yo misma. Wow. Digo, pero yo quería, deben un púlpito y decía, no, pues si la pastora está enferma, ¿cómo va a venir a predicar? Y yo quería hablar de sanidad y yo estaba muy mal, me sentía muy mal, fue un periodo muy terrible en mi cuerpo, con heridas, pero de ahí me sacó el Señor. Y de ahí ya pasó un tiempo y viene el accidente vascular de mi esposo, hemorrágico. Estaba recién recuperándose de... Recuperándome. Sí, había ya pasado como un año, más o menos 2 años de ese cáncer y viene el accidente vascular de mi esposo, Wow. del pastor. Y fue lo llevamos rapidísimo, pero los médicos me dieron ya como diciendo, fírmeme este papel porque no hay nada que hacer con él. Lo llevaron a Santiago, le hicieron exámenes para ver si podían operarlo, porque a él se le rompió una vena en el cerebro y lo devolvieron que no. Pero me acuerdo que iba en la ambulancia yo y no me dejaron ir con él atrás. Yo quería estar con él atrás
pero no me dejaron porque iba con mucho peligro de muerte. De hecho, en el hospital, después del accidente, la cual le había dado un paro cardíaco y lo habían Oh, entubado. Entonces fue fuerte. Y llegó la iglesia, mi familia al hospital, a urgencia. Y yo lo único que decía, Señor, estoy en tus manos. Muchas veces he estado aquí en el horno. mm, Muchas veces he estado en el horno. Y creo que estoy nuevamente otra vez. En mi mente yo le hablaba al Señor, pero ayúdame a sobrepasar esto. Pues yo veía a los hermanos llorando, a mis hijas. Veía que tenía que estar fuerte para controlar la situación porque venían médicos, me hablaban, me decían. Ya, cuando vamos en la ambulancia, me llama el obispo Sergio, él estaba en Estados Unidos, y me dice, Pastora Ruth, póngale la mano en la cabeza a su esposo. Y yo le dije, obispo, no puedo porque vengo de copiloto, no me dejaron venir. Ya no importa, me dijo, estoy con unos pastores acá y vamos a orar por él. Vamos a declarar sanidad sobre él. Claro, y la vida de fe, de pero... fe total. Y yo lloraba y el chofer me miraba y porque yo lloraba. Y me acuerdo que llegamos a Santiago y le hacen exámenes y el neurólogo me dice, no hay nada que hacer. No. Y yo le digo, ¿se va a morir? Sí, me dijo. Y si no, me dijo, va a quedar en estado vegetal. Oh, por Dios. Así. Y yo, pero no hay nada que hacer. ¿Cómo me lo voy a llevar así? Y sí, porque no tenemos nada que hacer. No es operable. Lo único que él necesita es una UCI. Así que ya pasó la ficha y todo y había que devolverse con él. Y yo iba a la ambulancia y yo le decía, Señor, mira, agradezco todo el tiempo que he estado con él, que ha sido buen esposo, buen padre, pero si tú tienes que llevarte, llévatelo. Yo no era de esa esposa, Señor, por favor, ¿por qué te lo vas a llevar? Porque esto a mí, no, llévatelo. Pero si tú lo vas a dejar vivo, déjalo bien, que no sea vergüenza para los demás. Eso fue lo que le pedí al Señor. Llegamos al hospital, todos ya lo internaron, me dieron la ropa de él. Yo me acuerdo que fue bien triste porque me dijeron la enfermera, entra a despedirse. Oh, Estaban dos de mis hijas y yo le digo, vamos a entrar, pero ninguna va a llorar. No quiero que su papá la escuche, porque todos dicen que cuando están entubados, están así, escuchan. Uno ha dicho que hay harta experiencia que uno ha escuchado. Entonces no quiero que él se ponga triste y le vamos a dar gracias por el tiempo que fue papá y esposo. Entramos a la sala de la UCI y me acuerdo yo le tomé la mano, estaba lleno de tubos, de cable, impresionante para uno. Y me acuerdo que yo le dije, gracias por el tiempo que he estado contigo. Gracias por lo buen esposo que fuiste conmigo. Y las chiquillas, mis hijas, todas, papá, gracias, papá, estate tranquilo. Y la enfermera nos miraba y ninguna lloraba. Yo le dije, no quiero llanto. Afuera nos vamos a derramar, pero aquí no. El papá para que se vaya tranquilo. Y vamos a seguir sirviendo al Señor, vamos a seguir creyendo en el Señor. Yo le decía a mi esposo, no vamos a dejar la obra porque esto tiene que continuar. Y la enfermera ahí parada mirando, esta está loca, po. Y salimos y ya, po. Al otro día vuelvo al hospital, todavía estaba inconsciente, pasaron 5 días. Y el quinto día él empieza ya a desesperarse, a despertar. Y el neurólogo me dice, lo vamos a desentubar porque está despertando, pero si él la conoce, estamos bien. Y si él no la reconoce, hay un daño muy grave en el cerebro. Y me acuerdo que lo desentuban y me hacen pasar. Y el neurólogo le dice, ¿quién es ella? Es mi señora. no. ¡Ay, qué tremendo! Me acuerdo. Y ya, le dice el neurólogo, estamos bien. ¡Qué Ya. tremendo! A los 2 días ya lo tenían sentado en un sillón ahí haciendo el ejercicio y empezó ya de a poquito a recuperarse. Y ya pues lo trajimos a los 20 días a la casa y en la casa de la semana le empiezan a dar infartos. Y nosotros no sabíamos qué pasaba con él. Y yo de repente al tercer día, porque en la tarde como que se desesperaba. Y de repente algo me dice, yo siempre digo, el Espíritu Santo siempre ha estado ahí para guiarnos. Y me dice, algo no está bien de él. Y vengo, hablo con mis hijas y les digo, hijas, llévense a su papá a urgencia, algo no está bien. Siento que algo no está marchando bien en él. Ya mamá lo vamos a llevar a Santiago. Y me acuerdo que me dicen, vamos mamá. Y me viene la crisis de pánico, Nicolás. ¡Wow! Yo nunca había vivido una crisis de pánico, había escuchado, había orado por gente con crisis de pánico,
no podía moverme del piso. Y le decía, chiquilla, no puedo, mamá, es que tú tienes que ir porque tú sabes todo. Es que no puedo. No podía levantar un pie del piso. Y como era de urgencia, había que llevarlo, mi esposo estaba muy, como que se desesperaba, pero no sabíamos qué le pasaba porque se movía, se sentaba. Y ya me dijeron, mi hija, nosotros lo llevamos. Lo llevaron a Santiago, a la Católica, me acuerdo. Lo entran a urgencia y lo ponen en máquina y el doctor empieza a decir, no lo puedo creer, él está con infartos y no No. siente nada. Y está como nada. Y habla y conversa. ¿Sabes que los médicos estaban Wow. asombrados? La cosa es que le hicieron varios exámenes y dijeron, no, necesita marcapaso. Marcapaso. Ajá. Pero aquí hay algo tan importante, Nicolás, porque hay detalles que marcan la presencia de Dios. Por eso le digo a la gente que va a escuchar mi testimonio, que hay detalles que Dios se encarga hasta de eso. Cuando le dicen a mi hija que hay que ponerle marcapaso, estaban en una clínica particular. Y eso es carísimo. Entonces me llaman y me dicen que hay que ponerle marcapaso y el marcapaso, la operación era carísima. ¿Qué hacíamos? Entonces yo decía, bueno, señor, vendamos el auto. Ujú. Deshagamos del auto y pagamos operación y todo. Pero hay que operar al papá. Ya. Y mi hija, cuando estaba en la venta, el doctor que atendió a mi esposo y que estaba haciendo los papeles ya para la operación, y mi hija le dice que sí, que autorizan para que lo operen ahí en esa clínica, le faltaba el carnet de mi esposo. Y manda a mi hija, a mi otra hija, le dice, anda ya en el estacionamiento, están los papeles de mi papá, está el carnet. En ese lapso, el médico se despide de mi otra hija va a buscar el carnet al estacionamiento y el médico que se había ido se vuelve del estacionamiento, se devuelve y dice, algo está mal aquí. Mm. Vuelve a hacer de nuevo los papeles, entrada por ley de urgencia. Oh, claro. A la hora que está el carnet, ahí firman al tiro los papeles y se deja todo. Y se va el médico nomás. Claro. Pero Dios lo devolvió del estacionamiento. Hay algo que hacer aquí. Y mi hija todavía no Exacto. llegaba con el carnet. Llegó el médico primero. No, esto Ajá. entra por ley de urgencia. Dime tú, Todo pago. Nicolás. Todo. Wow. No había Dios que es vender el auto. bueno. Qué cosa. Por eso te Es- digo, hay detalles que uno Ajá. a veces los pasa por alto. Pero yo encuentro que en mi vida, en la vida de mi familia, no han habido detalles que uno pudiera pasar por alto. Dios ha estado hasta en eso. Hasta en eso. Es realmente, es como el horno calentado 7 veces. Es como una prueba sobre otra prueba, pero una victoria sobre otra victoria del Exactamente, Señor. con victoria, con victoria, porque Dios es bueno, Nicolás. Ajá. Y no es que uno sea especial, y no es que Dios tenga hijos predilectos o hijas, sino que Dios te ve el corazón, ve lo que tú piensas, ve lo que tú sientes por Él, ve la fidelidad, porque imagínate yo, todas estas cosas uno podría decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasa todo esto a mí? No, pero Dios ha sido muy bueno y todo eso me ayudó a tener mi fe, a preparar mensajes de libertad, de sanidad, a aconsejar a otros. Eh, ¿Qué le podría decir a alguien que está pasando una prueba, por ejemplo, de salud en su familia? Una prueba en la que siente de que ¿dónde está Dios aquí? ¿Por qué me viene tanto y Dios guarda silencio a lo mejor? ¿Qué le diría a esas personas? que sigan creyendo, porque Dios siempre va a dar la salida. Y aún así tenemos el ejemplo para nosotros los cristianos, porque a veces cuando pasamos este proceso, cuando estamos en la mesa del alfarero, queremos saltar de ella Ujú. y a veces nos salimos. Pero Dios te vuelve a tomar y te sube a la mesa del alfarero, te quiebra y te vuelve al mar. Y a veces si hay algo que te quedó, algún grumo, así lo veo yo, te vuelve a desarmar Mm, hasta que quedes perfecta. Yo mm. aprendí en este proceso a amar, a perdonar, Qué fuerte, a perdonar. tener paciencia. Porque uno dice, no, yo te perdono. Pero yo aprendí a perdonar un proceso que pasamos con mi esposo fuerte cuando él estuvo
muy mal a perdonar a alguien que nos hizo mucho daño, a perdonar. Y a perdonar, de ese perdón que tú te puedes encontrar con la persona y tú dices, no siento ese rencor, ese resentimiento. Entonces yo a esas personas que tienen tantas veces situaciones complicadas, sigan creyendo, sigan confiando. Mira estos jóvenes que tuvieron ahí en el horno, dijeron, y aunque nos quememos y aunque perdamos la vida, Él sigue siendo Dios. Así es. Eso es lo más grande, Él sigue siendo Dios. Ujú. Y eso es lo rico, cuando uno realmente conoce al Señor, cuando hay un convencimiento de quién eres Dios. Qué tremendo. Y lo hermoso, lo maravilloso para los que están escuchando este testimonio es que aquí está la prueba de que Dios es fiel. Está nuestra pastora, ustedes la ven, eh, radiante, con energía, por lo menos la vemos así nosotros, y nuestro pastor que está por ahí atrás, que después le vamos a pedir que nos salude. Y está el pastor, me recibió, entramos aquí. O sea, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel, muy fiel. Por eso yo animo a los hermanos que nos están escuchando. Y aún así que a lo mejor alguien que no es cristiano ha encendido este canal o no sé cómo lo hace o las redes que tú transmites por las redes, porque todo esto es nuevo para mí. Y una palabra. No es casualidad a veces que uno pueda ver este podcast. No, Ajá. no es casualidad. Con los Dios no existen las casualidades. Dios es real. Cuando conversábamos de grabar este podcast, usted me comentaba una experiencia de una vez que alguien la llamó que quería quitarse la vida. Ah, sí. Bueno, yo me puse muy comunicadora yo ya cuando el Señor se declaró en mi vida. Y me acuerdo que tenía un cuñado que tenía un programa en la radio corporación. ¿Ah? Ajá. Entonces me dijo un día, Ruth, ¿te atreverías tú a contestar el teléfono para consejería? Yo consejería, no había ni estudiado las vivencias que tenía en ese tiempo, no vaya que estaba casada, mamá, todo eso. Y me acuerdo que ya, yo del día sábado, de como de las 10 de la mañana hasta las 12 del día, el teléfono, yo estaba ahí sentada en mi casa, en mi cocina, y contestaba el teléfono. Y me llama un señor de un banco. Y me llama muy angustiado, muy afligido. Y me dice, prendí la radio y escuché que estaban dando un teléfono de consejería. Y bueno, y marqué, me dice, pero estoy muy afligido, estoy en una situación muy complicada y estoy con un revólver en mi sien. Oh, Y yo entre mí, ¿qué hago? Y yo lo único que tenía que decirle, ¿y por qué? ¿Por qué estás desesperado? Porque tengo muchas deudas. Yo trabajo en un banco, me dijo, y tengo muchas deudas. Me van a quitar mi casa, voy a perder a mi esposa. Ay, pero mira yo encuentro que fue como que una estupidez, ¿ah? Perdón la palabra. Pero yo le digo, ay, pero asaltemos el banco y nos vamos a media, pues usted del banco conoce todo. claro. Miren lo que le dije, po. Y sabes Ajá. tú que le saqué una risa. No, no se lo esperaba. Dijo, yo no me esperaba este consejo. Le dije yo, pero ¿para qué se va a matar? Le dije, sí, todo tiene solución. Y ahí empecé a introducir suavemente lo que es el mensaje de Dios. Me fui por no es casualidad, Dios le ama, Dios es real, no haga eso, piense en sus hijos. Y ahí Ah, me dijo, ya, bajé la arma, imagínate la responsabilidad, yo tenía como 25 años, la responsabilidad de una persona que podía haberse matado. Y después una ocasión me llamó, me acuerdo, me dice que ya estaba bien, que estaba bien con su esposa, que estaba tratando de salir de sus deudas y que estaba tratando de buscar una iglesia. y pastora, me imagino que también ha visto milagros del Señor. eh, a lo mejor en todos estos años orando por personas o en su misma familia, ha visto a Dios obrar milagros, además de lo que ya nos ha contado, pero milagros poderosos, si pudiera, no sé, compartirnos alguno. Mira, trato de hacer memoria de muchas situaciones. Bueno, que cuando mi esposo él estaba en campañas, que tenían un grupo ellos,
Yo presencialmente no los vi, pero sí tengo testigos de gente sanada, por ejemplo, con muletas, gente enyesada, que le sacan ahí mismo el yeso, ya él tenía el, el- el pie compuesto, el hueso, por decirlo, con testimonio, con radiografía. Pero sí hay un milagro en mi hija. Ajá, En una hija, porque un día persiguiendo a un gato se quebró una pierna, un tobillo, ajá. y le pusieron fierro. Yo siempre dije, Señor, tú te encargas de eso. Y la operaron, y el médico me dice, le pusimos una placa, creo que fueron como 6 o 8 tornillos, pero va a quedar para siempre esa placa. Y a los años, Nicolás, mi hija ya casada, le dolía mucho el pie, dijo, debe ser por la placa que tengo. Fue al médico, le hacen radiografía y no tenía placa, no tiene tornillo, no tiene nada. Oh, tremendo. Desapareció todo. Todo. Dime tú, Gloria a Dios. ¿cómo yo? A lo mejor no he visto mucho porque los que me han contado, pero en mi vida, en mi Ajá. familia, los he visto los milagros. He visto muchos milagros. Entonces, ¿cómo no voy a creer en el Señor? ¿Cómo no voy a animar a otros a que Ajá. busquen? Y no busquen porque le va a solucionar lo económico o una Mm, enfermedad. Busquen al que es dueño de todo, al mm. doctor de doctores, el que sabe cada célula, que conoce cada hueso tuyo, porque Él los creó. Sabe dónde está el dolor, conoce tus aprensiones, conoce tu necesidad. Por eso dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Todo viene por Amén. añadidura. El Amén. tiempo que mi esposo estaba, no estaba mi esposo en el hogar por una situación bien complicada, yo iba a la reunión de pastores. Y a veces los pastores, bueno, eran sinceros en realidad, más que quejarse. Me falta esto otro. Y en una ocasión, en una reunión, yo me paré. Le dije, mi esposo no está, ustedes saben dónde está él. Yo no trabajo y no vivo solamente de los diezmos, pero tengo 3 refrigerados llenos en mi casa Gloria a Dios. y tengo para dar, para llevar al que necesita. Entonces, yo veía la gloria de Dios en eso, Nicolás, Wow. en esos detalles. ¿Cómo se dice? Cuando tú te dedicas a la obra, Dios se encarga de los demás. Se encarga de tu familia, de tu esposo, de tus hijos, de todo. Ajá. Hay que entregarle las cosas al Señor, dejar las cargas. Y nos cuesta eso, po. Es la fe, pues la fe a veces desfallecemos. Mm, A veces que uno se queja por cosas pequeñas cuando debería tener otra actitud. Me acordaba de ese versículo que dice, no he visto justo desamparado. De ninguno de mi simiente que bendigue pan. Y eso es Wow. muy cierto. Dios ha sido bueno. Yo me acuerdo que, mira, y si Dios me ha contestado cosas increíbles. Nosotros no teníamos vehículo. Y yo un día le dije al Señor, Señor, necesitamos un vehículo para poder ir a ver a los hermanos. Habíamos, una abuelita nos había quedado esperando porque era tarde y no teníamos locomoción para llegar donde ella. Y vivía lejos. Y esa fue mi oración con tanta deseo. Me acuerdo que a la semana nos llaman a mí y a mi esposo, los diáconos de acá de la iglesia, y nos dicen, le tenemos un regalo para ustedes. Y a mi esposo le pasan como un bolso y venían unas llaves, No. un auto nuevo. Ese auto que tenemos que tú ves Este, afuera, es de película esto, pero... de Baquete, no he visto, no he visto. Hasta el día de hoy tenemos ese auto. ¿Cómo no voy a agradecerle a Dios? Wow. ¿Ah? Así que no Qué fue con los diezmos. Por si tremendo. alguno piensa. No. Nuevo de paquete ese auto, ¿entiendes tú? Entonces me ha permitido, y lo menos que he hecho vacaciones en ese auto, al contrario, me ha permitido viajar a reuniones, visitar enfermos, trasladar hermanos. Eso nos Ajá. ha permitido. ¿Cómo Qué te digo? Si Dios es lindo. bueno. Dios siempre está atento. A veces uno dice, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me escuchas? Y algo pasa. Uno puede ir a una reunión o algo y Dios le dice a uno, ¿por qué dijiste que te sentías solo? ¿Por Sí, qué dijiste Dios que, siempre que no estaba contigo? que no estaba contigo, sí. Dios siempre tiene una palabra cuando tú preguntas. Dios siempre tiene una palabra. Y como te digo yo, Nicolás, el servir al Señor es lo mejor que me ha pasado. Yo no tuve una vida, yo no fumé, no bailé, súper zanahoria fue mi vida, Ajá. ¿ah? Por decirlo así. Pero nunca, porque yo tenía compañeras que me decían, pero no te aburres de esta vida de iglesia.
Y yo nunca quedé traumada como deseando haber vivido, conocer el mundo. No, no, yo creo que estaba marcada para Dios. De hecho, cuando estuvimos envenenados también, Envenenados. envenenados. Pero, A ver, voy ¿cuándo, abriendo más cosas. ¿cuándo fue eso? Bueno, ahí tenía como 13 años, 13 años, Wow. 13 años. Una vecina nos facilitó, estábamos muy mal económicamente y nos dio harina y la harina venía con veneno de ratones. Pero no porque ella quisiera envenenarnos, sino que fue por casualidad, cayó veneno. Ajá. Estuvimos como 12 personas envenenadas. Wow. Ahí tuve una experiencia, Nicolás. Ajá. Me acuerdo que las más graves nos mandaron a Santiago. Imagínate, nosotros somos una familia, somos varios, somos 10. Somos 8 hijos, 7 mujeres. Wow. ¿Y ustedes? La del medio, La del la del medio. medio. Y me acuerdo que las más graves las llevan a Santiago. Ajá. Y como era bien precario en esos años, en los hospitales de acá de Peñaflor, nos subieron a una camilla y sobre mis pies me tiraron dos hermanas, porque prácticamente era rápido, me tiraron dos hermanas más pequeñas sobre mis piernas. Iba el obispo en ese tiempo con nosotros a acompañarnos a Santiago porque mi papá estaba también envenenado y lo estaban atendiendo. Y me acuerdo que iba en la ambulancia y tú los dolores eran muy fuertes que tú sentías. Tú saltabas Oh. de las camillas, y ¿Como convulsiones? convulsionabas y dolor de estómago. Y me acuerdo que de repente yo me veo como que mi espíritu sale y yo me veo en el techo de la ambulancia y me veo hacia abajo. Me veo, miro mi cuerpo, veo a mis hermanas que Tremendo. están en la ambulancia a los pies míos. Pero yo, a propósito del Señor, que no me muriera, yo hablo a mi tío. Le digo, tío, yo me siento muy bien, estoy flotando. Siento una paz Wow. tan grande, así le hablo. 13 años y mi tío se da cuenta que me estoy muriendo. Porque yo empecé a sentir un hielo de los pies hacia arriba. Y él golpea la ambulancia y se paran en la ambulancia y me hacen reanimación. Y así llegué gravísimo, No. claro, al San Juan de Dios. Y ahí ya me recuperé. Por eso te digo, yo he estado muchas veces. Tremendo. No, el Señor no me quiere ahí arriba. Ya soy una convencida. ¡Qué tremendo! No, no, no. Es realmente maravilloso, tremendo, inspirador. em, lo que Dios ha hecho en usted, como Dios le ha rescatado, como Dios le ha alargado los años de vida y sigue pastoreando y se siguen ganando almas para el Señor. Sí, este año ha sido Dios bueno con nosotros. Ha llegado gente con necesidades. Mira, uno a veces medía el éxito, y para los que me están escuchando, pastores, pastoras, uno medía el éxito en tener una iglesia llena. Ajá. Uno pensaba que eso tenía éxito como pastor o pastora. Pero soy una convencida ahora con toda la experiencia, que esas personas lleguen al Señor ahí arriba. Porque hay gente que le gusta mucho, es que me gustan los cantos, es que me cae bien el pastor, me simpatiza la pastora, me siento bien. Pero esto no es un club. De esto depende nuestra salvación. Mm. Aquí nosotros donde nos discipulamos, donde aprendemos de la palabra, donde encontramos la riqueza más linda en escuchar textos, pasajes bíblicos, historia. Estos días nosotros estamos hablando de la historia de Pablo, estudiando la historia. Y no solo como Dios lo botó del caballo, sino que después vemos palabras diciendo él, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo Amén. profundo me podrá separar del amor de Cristo. Oye, mira, la diferencia después. Y esa es la diferencia que nosotros debemos entender cuando ya Cristo nos llamó, cuando estamos en sus caminos. Que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni enfermedad, ni ninguna cosa, ni ninguna criatura me pueda separar del amor de Cristo. Así es. Eso nosotros lo que tenemos que los cristianos entregar a aquel que está desesperado, que está abatido. Yo cuando estaba con cáncer iba a las terapias y ya estaba un poquito mejor. Me sentaba, ponte tú, con alguien, siempre yo he sido buena para hablar, conversar. Entablamos alguna conversación porque yo decía, esta es mi oportunidad de hablar de Cristo. Y empecé a conversar con una señora y me dijo, ¿y usted qué hace aquí? Me dijo que yo la veo bien, la veo alegre, conversadora. Y yo le dije, es que yo tengo lo mismo que usted. Me dijo, ¿tiene cáncer? Sí.
Y yo estoy aquí por usted. Mira lo que le Wow. dije. Pero por mí, sí, po. Porque el Señor me está diciendo, y me dio esta oportunidad de decirle que la ama, Amén. que el Señor tiene el control de su vida, que ese cáncer Dios lo puede hacer desaparecer. Y si a uno así la va a ayudar a sobrellevar este dolor, esta situación. Hoy se le puso a llorar. Wow. Cuando yo le dije que estaba por ella en ese lugar, y yo comprendí eso, comprendí que Dios te lleva a hospitales, te lleva a lugares que tú no vas a ir sano. A un hospital tú no vas a ir si estás sano. Enfermo tú vas, Así es. ¿cierto? A una Sí. cárcel no te lleva porque sí, porque si no, porque tú vas a ir a ver, salvo que vaya a ver a alguien, pero no te lleva por otra cosa. Entonces, y Dios ahí te lleva porque te quiere en ese lugar, con enfermedad, con dolor, porque algo tú tienes que decir, algo tienes que llevar, tu testimonio te sirve. Cuando uno ha estado en el hospital, como que valora tanto que alguien le hable del Señor ahí en una camilla. Sí. Es como que uno necesita, háblame, dime algo porque lo estoy pasando mal. Necesito esas palabras. Son palabras de vida, son palabras de aliento que despiertan nuestro corazón, que nos conmueven. Y, y usted le decía, yo estoy pasando por una situación similar. Igual, sí, igual. Yo le decía, pero no puedo creer que usted tenga, sí, estoy en lo mismo. Es que Dios me tiene así, le decía yo, porque Dios pone algo, y claro, a uno la miran de repente como, está la loca esta mujer. Y el otro día conversé con una ortopedista que ve a mi esposo las plantillas. Más de conversar de plantillas, estuve una hora con ella conversando del Señor. Ajá, Te hablamos de a poquito porque te dan la oportunidad y tú entras. ajá, Ahora entro yo, así es. entro con la palabra, entro con lo fuerte, entro con el poder de Dios, Amén. entro con el Espíritu Santo, porque yo no voy a convencer, pero el Espíritu Santo va a convencer, va a tocar a esa Amén. mujer esa debilidad, ese punto, y ahí entra Él. Cierto. Y eso yo quiero seguir haciendo, predicando al Señor, hablando de lo poderoso que es, contando que Dios es bueno, que hay un cielo, que hay un infierno, que el Señor va a venir pronto, que no es algo de película, no es ciencia ficción, es real, Amén. es real. Ha sido real en mi vida, en los momentos difíciles, en los momentos que he estado en la sala de operaciones. Ha sido momentos a lo mejor para el cuerpo dolorosos, porque he estado con dolores, pero mi espíritu ha estado confiado que Él tiene el control y que esto va a pasar, que esto Wow, va a qué pasar. tremendo, qué tremendo. Pastora, me gustaría que pudiera orar por los que nos están viendo ahora y lo invitamos a suscribirse a este canal para ir recibiendo testimonios tremendos como los que estamos teniendo hoy día con nuestra pastora Ruth. Si pudiera orar por las personas que ahora están experimentando alguna enfermedad en su cuerpo, alguna crisis familiar. Y yo sé que Dios tiene una palabra y una oración para los que nos están viendo. Si pudiera orar a Amén, esa cámara amén. y bendecir a los que están viendo. Antes que de orar, quiero decirles que confíen, que crean, que prueben al Señor. Probadme, dice, si yo no abriré la ventana o las puertas de los cielos y derramaré bendición sobre tu vida. Eso lo dice la palabra, son promesas. Por eso quiero orar, si tienes algún dolor, pon tu mano donde tengas ese dolor, pon tu situación delante del Señor y Dios hará. Padre, te damos gracias, Señor, por esta instancia preciosa en que podemos conversar acerca de tus maravillas. Señor, para ti no hay nada imposible. Si lo hiciste con mi vida, con mi esposo, con mi familia, lo puedes hacer con aquellos, Señor, que en este momento están poniendo sus manos, Señor, donde tienen dolor, donde tienen algún cáncer, Señor amado, donde hay alguna próstata de algún varón, Señor, que está sufriendo en este momento una sentencia en su vida por problemas de corazón, por problemas de accidentes vasculares, Señor, por riñones, por toda, Señor, secuela de alguna enfermedad que haya tenido. Padre, en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, oramos por el alma, Señor, de aquellos que están atribulados, el alma donde se almacenan las emociones, donde están las decisiones,
decisiones, Señor. Oramos por las almas de muchas personas que quizás en este momento quieren tomar una decisión de quitarse la vida. Oh Dios mío, Sí, Señor. Señor amado, que tú puedas mostrársele que hay una salida, que hay una puerta, que hay una ventana, Señor, que hay una solución para la problemática de su familia. Oh amado Dios, estamos en tiempos complejos, en tiempos violentos, en tiempos difíciles, pero para ti no hay nada imposible. Dios mío, llega a los hogares, Señor, de estas personas que nos van a ver a través, Señor, de estas redes, a través de un televisor, a través de un teléfono. Espíritu Santo, tú puedes llegar y tocar sus corazones, corazones abatidos, corazones desesperados, corazones angustiados, que están ahí, Señor, derrotados, que a lo mejor no tienen ganas de salir, de compartir, porque ven que todas las puertas se han cerrado. Oh Señor amado, tú eres, Señor, poderoso. Tú eres, Señor, el alfa y la omega, dice tu palabra, el principio y el fin. Tú tienes el control de toda nuestra vida. Solo necesitas un corazón que te busque, un corazón sincero, un corazón que diga: yo no puedo más, hasta aquí llega. Y cuando alguien declara eso, ahí entras tú, Señor. Ahí entras tú, Señor, con poder, con gloria, con gracia. Esa gracia inmerecida, Señor, que obtuvimos a través del sacrificio de tu Hijo. Esa cruz redentora, esa cruz libertadora, que vino a buscar y a salvar a aquellos que estaban oprimidos en situaciones como yo las viví desde pequeña. Pero tú, Señor, tenías propósitos eternos conmigo, como los tienes con aquellos que están escuchando. Te damos gracias por lo que tú vas a hacer, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor amado. Tu palabra a alguien le va a llegar, Señor, a su corazón, y se va a levantar y va a buscarte, Señor amado, porque tú eres la puerta. Gracias, Señor. Bendecimos este instante precioso. Bendecimos a todos los oyentes, Señor, y bendecimos a Nicolás, que le has puesto en su corazón poder compartir, poder hacer este trabajo para que muchos puedan escuchar la palabra viva y eficaz. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Wow. Gracias, Señor. Yo sé que ahí en casa hay gente que está recibiendo, hay gente que está siendo sanada, hay gente que Dios está tocando su vida ahora mismo. Siga recibiendo ahí en casa, siga siendo lleno. La pastora oraba por nosotros y por los que están viendo. Y sabemos que hay una unción que está fluyendo a donde quiera que estés. Hay una Amén. unción que acaba de impartir el Señor ahora, y que esta experiencia te recuerden de que Dios nunca te va a dejar. Él te va a sacar en victoria. Aunque diga no hay salida, hay una salida en el Señor. Pastora, muchas gracias. No, gracias a ti, Nicolás, por invitarme. Fue un momento maravilloso. Hay varias experiencias que yo no conocía, así que junto con lo que estaban viendo, iba siendo bendecido yo también. Me voy alegre, me voy contento. Agradecerle por abrir las puertas de la iglesia. Agradecerle al pastor que ahí está detrás de cámara. Gracias por su vida, por su fidelidad, por esa fe que nos inspira, que nos llena del Señor. Gracias, pastora. Que Dios le dé mucha vida a usted, al pastor. Que Dios bendiga a la iglesia acá de Peñaflor, a todos los que son miembros, a todos los que sirven, porque tienen pastores maravillosos, pastores que aman la obra, aman al Señor, aman la gente. Y gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Nicolás, por invitarme, y que Dios te siga bendiciendo, y esto que sea mucho más grande, que siga creciendo, como decías tú. Es importante aprovechar las redes para compartir la palabra de Dios, porque hay mucha gente con mucha necesidad. Debemos compartir la palabra del Señor. A eso nos mandó, nada más. No hay nada más extraordinario que hagamos nosotros, sino que compartir la palabra del Señor. Gracias a todos, gracias por ver este podcast. Suscríbete a este canal, deja tu me gusta, comparte esto con alguien que lo necesite, y gracias por estar ahí.